Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos una vez más, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Región Profunda, su programa de conversación, de análisis, de discusión, de apasionamiento en algunos momentos, en Tele5 HD, su canal. Queremos saludar a nuestros panelistas, primero excusar a Cristian Cárdenas, que hoy no nos pudo acompañar, tampoco Susan Spichiger, quienes tuvieron algunos compromisos que le impidieron llegar el día de hoy. Pero sin embargo tenemos a nuestros dos panelistas casi permanentes que han cumplido récord de asistencia. Yanina Figueroa, bienvenida. Hola Marcelo, muchas gracias. Bueno, un abrazo cariñoso a todas las compañeras que en diversas partes de Chile marcharon hoy día por la no violencia contra las mujeres. Vamos a comentar algo sobre eso que pasó hoy día en el Parlamento. Ningún problema. Y además también darle la bienvenida a Manuel Millones, consejero regional. ¿Cómo está, Manuel? Momentos difíciles, complejos para el país. Lo hemos visto muy productivo en sus redes sociales. Sí, preocupado. Yo creo que todos los que tenemos cargos públicos y políticos tenemos que tratar de contribuir a una paz social. Yo creo que más allá de tus propias banderas, o tus propias consignas, si no logramos nosotros dar señales de buscar acuerdo, entendimiento, yo no sé cómo vamos a terminar. Y de verdad, por el nivel de violencia que existe hoy día, un desborde, un gobierno que aún no encuentra el rumbo cómo enfrentarlo, un parlamento también zigzagueante, por tanto la sociedad civil tiene algo que decir desde el punto de vista cómo tratamos de tranquilizar y reencauzar las demandas por los canales que es una democracia, que es el parlamento o otras, dependiendo de cuál sean ellas. Mi preocupación, yo de verdad, como líder político de la región, tengo una preocupación grande, porque hay situaciones complejas, el tema económico, el desempleo, la violencia. No es fácil, y encima acercamos a Navidad, una fecha que debería unirnos y a esta altura no sabemos cómo va a terminar el año. Manuel, ¿tú compartes el análisis que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, respecto de que el gobierno no está avanzando con los proyectos sociales con la urgencia que debiera? Yo lo señalamos acá en el programa que el Parlamento ha sido contradictorio, porque por un lado todas esas demandas sociales se requieren recursos frescos para enfrentarlas. Y recordemos que el gobierno en la discusión, en el presupuesto, en el Congreso, pidió la autorización para un préstamo de 9.000 millones de dólares para hacerse cargo de la reconstrucción del país y de las demandas sociales. Y ese proyecto fue denegado. Por lo tanto, todas estas demandas, las que están presentes y las que están en la calle, requieren recursos, y recursos permanentes. La pregunta es, bueno, ahora existe la posibilidad de establecer un acuerdo político de qué forma, de dónde sacamos los recursos para enfrentar estas demandas, que son bastantes. Hay 5 prioritarias, lo hemos hablado: salud, pensiones, sueldo, el tema de la farmacia y otras, pero no se ve todavía en la agenda una voluntad de establecer la posibilidad de que el gobierno tenga los recursos suficientes para hacerse cargo de estas demandas permanentes, que son importantes para poder descomprimir la ciudadanía que está molesta y que fue el origen de las demandas. Yanina, al tiro diga su... No, mira, hoy día había una comisión especial, la Comisión de Equidad de Género en el Parlamento, y yo lamento mucho, a partir de todas las denuncias que ya nuestro invitado nos podrá conversar al respecto, sobre la excesiva violencia que se ha utilizado contra las mujeres, especialmente en este periodo de marcha. Yo lamento profundamente que no haya podido sesionar la Comisión de Equidad de Género del Parlamento. Habían 3 diputados UDI que estaban reemplazando a algunos que estaban en otras menesteres, pero finalmente cuando ellos salen de la sala no hay quórum y no pudieron llevar a cabo esta sesión que era muy importante. Yo lamento además en un día tan especial para las mujeres del mundo, donde enarbolamos las banderas de la no violencia contra las mujeres, en un periodo difícil para las mujeres, con muchas denuncias, ya cerca de 80, 90 denuncias que han habido. No hay cifras tan oficiales, pero por lo menos lo que han dicho a un principio Amnistía y Derechos Humanos, y también las organizaciones de mujeres que son tremendamente vigilantes de estos procesos, Miles Chile, muchas organizaciones de mujeres, Observatorio de Equidad de Género, Comunidad Mujer, Humanas, bueno, todas las organizaciones, la nuestra. Creo que fue muy nefasto una vez más para nosotras, que siempre estamos luchando básicamente por tener una vida libre de violencia. Entonces, pero debe mencionar también a los parlamentarios, una mayoría, la presidenta de la comisión, que es una diputada comunista, que no estuvo. Lo que pasa es que no estuvo, eso no. Yo que he estado en comisiones te digo que a veces... Sí, lo que pasa es que cuando con esos 3 estaba el quórum, salió Camila Vallejo
a buscar a las invitadas, porque generalmente es muy difícil a veces entrar al Parlamento, más en las condiciones de hoy día. De hecho, hubo un diputado que saltó la reja. Entonces, el tratar de incorporar al diálogo a las organizaciones que estaban invitadas, se fueron los parlamentarios y finalmente cayó el quórum. Pero independiente de eso, yo creo que es lamentable en un día tan especial y conmemorativo como este. Bueno, vamos a utilizar este pase que me deja Yanina, que tiene que ver precisamente con cómo hoy día se enfrenta, en un día como hoy, la situación de las mujeres que han sido violentadas y cómo eso se constituye también en la vulneración de ciertos derechos humanos. Antes de presentarles al invitado de hoy, los vamos a invitar a ver una nota que introduce el tema y luego les voy a contar el invitado muy especial que tenemos hoy día. Protesta. La acción y efecto de protestar, de proclamar o declarar un propósito, expresar impetuosamente una queja o desconformidad. Las protestas pueden manifestarse a través de una marcha, una manifestación o también a través de una carta pública. Una de las más utilizadas en los últimos tiempos es el llamado que hace una sola persona o varias, convocando grandes multitudes y en especial para marchar pacíficamente por una calle o con el fin de paralizar la jornada laboral. Dado a que las marchas pueden reunir a grandes grupos de personas, como lo vivido en Chile, con más de 1 millón de participantes, las fuerzas policiales de cada país están obligadas a tener preparado y contar con un resguardo policial, la que envía a la zona un grupo especializado que se llama antidisturbios. Ello con el fin de prevenir que lo que comienza como algo pacífico termine... En la actualidad son varios los países que se encuentran en estos instantes con protestas y marchas en las calles, pero ninguna ha tenido o ha llegado al nivel de violencia desatada como en nuestro país. Más de 16.000 detenidos, más de 700 locales comerciales saqueados, quemados o destruidos. A ello debemos sumar 279 edificios públicos y 65 recintos educacionales. El enfrentamiento ha traído consigo más de 2.535 personas civiles heridas y más de 2.171 carabineros. Es ahí justamente donde entran los derechos humanos. Son conocidos como los derechos fundamentales, ya que son inherentes a la personalidad humana y, por supuesto, que son de gran ayuda para cualquier individuo de la especie humana. Los derechos humanos nos ayudan a tener una vida digna de un ser humano, a ser tratados como tales. Pero, ¿qué pasa cuando un ser humano no se comporta como un ser racional? Hoy las fuerzas policiales chilenas están altamente cuestionadas por su proceder para el control de las masas. La palabra derechos humanos se repite día a día como si fuera un escudo de protección que me exime de todo riesgo de sanción, pero no hay que confundirse. Tener derechos implica también tener deberes. El tener derechos humanos no me protegerá si quemo, robo o golpeo a la fuerza pública. La pregunta que millones de chilenos se realizan en el día de hoy es si ha sido correcta la aplicación de la fuerza por parte de Carabineros. ¿Los protocolos aplicados son los correctos? ¿Y no será la obsoleta legislación chilena que no sanciona a quienes cometen desmanes? La verdad es que las sanciones por maltrato a los bienes públicos o maltrato a la fuerza policial chilena es tan baja la sanción que otorga la oportunidad de tener reacciones que en otros países les costaría muy caro a un ciudadano. Resistirse a una detención en Estados Unidos y en especial en Nueva York puede costarle al acusado más de 1 año entre las rejas. El Código Penal italiano dicta que los cargos de ataque agravado contra un agente pueden castigarse entre 3 y 10 años de prisión. Y en Londres, solamente por golpear a un policía, arriesgas a una pena de presidio de 6 meses. ¿Cuál es el castigo penal entonces que se recibe por golpear, insultar o maltratar a la fuerza pública? Pero, por otra parte, ¿qué pasa con la formación de nuestras policías? ¿Cuál es el filtro psicológico que debe pasar un funcionario policial para ser nombrado parte del staff del equipo de antidisturbios? Lo cierto es que se han violado los derechos humanos en forma desmedida en estos últimos tiempos, pero ha sido por ambas partes.
No solamente han sido víctimas los civiles, también han sido víctimas las policías chilenas. Entonces, la pregunta es, ¿qué son realmente los derechos humanos? ¿De qué me protege? ¿Cuáles son los verdaderos casos reales que se han sufrido de violación a los derechos humanos en estos últimos días? ¿Se aprovecha la ciudadanía de los derechos humanos? ¿Están bien aplicados? ¿Usados? Por eso, hoy, en Región Profunda, conversaremos con Fernando Martínez, jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Bien, ahí estaba la nota introductoria. Como ya señalaba, hoy día nuestro invitado es el jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos de la región de Valparaíso, Fernando Martínez Mercado. Fernando, abogado, director desde el año 2015, desde mayo del año 2015, como parte de este equipo. Su oficina está en Blanco, 1131, oficina 53, Valparaíso. Bienvenido a nuestro programa, Fernando. Gracias, Marcelo, por la invitación. Muy contento de estar acá. Bien, primero un poco de historia rápidamente. El Instituto de Derechos Humanos surge a partir de la recomendación que hace la Comisión Rettig el año 91, ¿no es verdad?, donde dice que es muy conveniente poder contar con una institucionalidad que pueda precisamente velar por el cumplimiento de los derechos humanos a partir del informe de las violaciones que sistemáticamente se produjeron durante la dictadura. Tristemente, desde el año 91 hubo que esperar hasta el año 2005, en que el proyecto de ley 20.405 se ingresa por parte del expresidente Lagos, y después hubo que esperar 4 años más, porque solamente el 24 de noviembre del 2009 promulga la presidenta Bachelet la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es una corporación de derecho público, ¿no es verdad?, que solamente es supervigilada por la Contraloría General de la República. En este último tiempo, el 29 de julio del 2019, es elegido el que fue director, asesor, consejero, Sergio Mico, a nivel nacional, y el Instituto de Derechos Humanos fundamentalmente tiene una misión que es promover la cultura respetuosa de los derechos humanos y además monitorear el quehacer del Estado en esta materia. Esperan al año 2003 convertirse en la institución referente para poder consolidar los derechos humanos en un modo democrático, y sus objetivos: generar una comprensión amplia de los derechos humanos en el país, posicionar el rol del instituto como un agente de cambio en materia de derechos humanos y además fortalecer la gestión institucional del Instituto de Derechos Humanos. Eso es en términos generales la descripción, pero ¿cuáles son las funciones específicas del Instituto Nacional de Derechos Humanos? Un poco lo que preguntaba la nota. ¿Cuál es el rol en esta suerte de gran convulsión del Instituto de Derechos Humanos? Bueno, sí, faltaron algunas cosas ahí en la definición, como tú muy bien decías, sobre un resumen. Yo te diría que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, como órgano del Estado, que lo es con carácter autónomo, dirigido por un consejo integrado por 11 consejeros, lo que garantiza su independencia y su pluralismo, porque hay consejeros de entre los 11, hay consejeros de derecha, hay consejeros de izquierda, hay consejeros de centro, hay gente que es católica, hay gente que es agnóstica, gente que es atea, hay gente de distintas filosofías, lo que permite tener un consejo plural que hace que las políticas que realiza y que impulsa el Instituto Nacional de Derechos Humanos sean muy amplias y recojan el consenso al que llegan estos consejeros en representación de distintas tendencias ideológicas, filosóficas, etc. Entre las principales funciones está la de proteger y promover los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en el territorio de Chile. Y dentro de eso también el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene facultades para poder solicitar información a los distintos órganos del Estado. Los distintos órganos del Estado deben entregársela respecto a situaciones que tengan que ver con el respeto a los derechos humanos. Asimismo, el Instituto puede hacer recomendaciones a los distintos poderes públicos acerca de políticas, acciones, programas que estos pueden tomar para mejorar el respeto a los derechos humanos. Y también el Instituto puede
presentaciones a nivel internacional, entregar informes a las Naciones Unidas, a la OEA, los mismos informes que se hacen y que se entregan generalmente al presidente de la República o presidenta, dependiendo de quién esté en la primera magistratura, se envían también a organismos internacionales. Por lo tanto, es bastante variada la competencia del instituto, y dentro de eso se incorporan no solamente derechos de orden civil y político, sino que también derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, que aquí en la quinta región por lo demás son muy importantes, precisamente a propósito de los conflictos que tenemos en zonas de sacrificio, en zonas donde hay profunda sequía, pero también hay mal uso de los recursos de agua, que el Instituto de Derechos Humanos ha calificado como usurpación. Todos esos son derechos de las personas que entran dentro de nuestra competencia, que está establecida en una ley. Existe una ley, que es la ley 20.405, que nos fija un mandato y un rayado de cancha. Nosotros tenemos que jugar dentro de esa cancha, como cualquier organismo público, y solo podemos hacer aquello que la ley nos permite, que son estas cosas que yo he señalado anteriormente. Perfecto. Yanina. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Yanina? Gracias Gusto de estar encontrarte. aquí, de verte hace tiempo. Igualmente. Nos habíamos encontrado muchas veces por ahí. Bueno, hemos vivido tiempos súper difíciles, y yo creo que el Instituto de Derechos Humanos una vez más ha estado, digamos, a la altura de las circunstancias. Yo creo que ha sido vital el que hayan podido poner en acción la vigilancia del proceso que estamos viviendo, dentro del mandato obviamente que tiene el Instituto de Derechos Humanos. A mí me llamó poderosamente la atención bueno, lo que han dicho ustedes, también lo que ha dicho Sergio Mico, y además cómo se ha apoyado con las cifras reales de las denuncias, porque al principio del conflicto tuvimos cierta certeza de que la información de las personas que estaban violentadas, que iban llegando a los hospitales, no teníamos realmente una cifra, y el Instituto de Derechos Humanos ahí fue vital en el fondo para que se abrieran la transparencia de la información, que era lo que necesitábamos saber los ciudadanos, ¿cierto? Ha ido pasando el tiempo y los conflictos, y nos damos cuenta que efectivamente se han violado los derechos humanos en Chile, y no solamente lo dice el Instituto de Derechos Humanos, sino que Amnistía, lo dice The Human Rights, Roberta Menchur, que estuvo visitándonos además, y diferentes organizaciones, la ONU, colegios médicos. O sea, hay ciertas certezas que no solamente tenemos una policía sin protocolos estrictos, ni tampoco tenemos un Estado que esté garantizando un Estado de Derecho hoy en día. Estamos lamentando además una cantidad de ciudadanos y ciudadanas que van a quedar marcados por el resto de su vida por tener perdigones en sus ojos. ¿Qué pasa con eso, Fernando? ¿Por qué la policía chilena, por qué nuestros carabineros, y por qué nuestro Estado de Derecho hace que las manifestaciones sean tan vulnerables a los ciudadanos con este tipo de cosas que nosotros sabemos? Hoy día recién la Corte de Apelaciones de Valparaíso acoge la solicitud de la universidad de no seguir usando perdigones en las manifestaciones. Pero ¿por qué, habiendo un Instituto de Derechos Humanos desde el año 91, habiendo además pluralidad dentro de los consejos, como tú dices, además hay designados también por el presidente de la República, que son absoluta confianza de él, también designados por el Parlamento? ¿Qué pasa con el organismo que no previó también, no estoy haciendo una responsabilidad, pero qué pasa con los protocolos de la policía, que nosotros llegamos a tener esta cantidad de gente dañada en sus ojos? O sea, los disparos evidentemente eran a la cara, no eran a las piernas, no era un brazo, era la cara. Y finalmente dieron con 280 a 300 personas, se dice, porque todavía no hay cifras tan oficiales de eso, que van a quedar mutiladas y van a quedar con secuelas para el resto de su vida. Cuando se supone que estamos en una democracia y la policía tiene que contener los que han estado en marcha y los que hemos estado en marcha, nos damos cuenta de que apenas ya llega al punto los manifestantes, la policía empieza a reaccionar. Lo tuvimos en Valparaíso cuando iban más de no sé cuántas personas, la primera marcha que hubo desde Viña hacia Valparaíso, la gente apenas llegó al Congreso, hubo una represión feroz. ¿Cómo ha sido el diálogo del Instituto de Derechos Humanos? Porque esto no pasa ahora fuertemente, porque estamos en un estallido que no habíamos tenido nunca de vuelta a la democracia.
pero tuvimos muchos episodios de violencia también. Yo recuerdo aquí en Valparaíso el guanaco que botó al manifestante y lo dejó, digamos, con estado, no sé si vegetativo, pero fue un tema muy fuerte. Y yo quiero saber cómo el Instituto ha trabajado estos episodios de violencia contra los derechos humanos a lo largo de la democracia. ¿Y qué pasa y por qué llegamos a este punto? Fernando. A ver, sí, muchas preguntas, ahí vamos a tratar de No es necesario ir. agotarlas todas, porque luego vienen también otras preguntas. Perfecto, pero vamos a tratar de resolver lo principal del hilo conductor que plantea Yanina. Lo primero que hay que tener presente es que el Instituto Nacional de Derechos Humanos no es parte del gobierno. No puede hacer las cosas que hay que hacer para que se respeten los derechos humanos en términos de políticas, programas, definición de presupuestos. Lo que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos es recomendarle a los gobiernos que las hagan. Sí. Y después, como los gobiernos muchas veces no las hacen, el instituto insiste. Y no las hacen, insiste. Y notifica también a la comunidad internacional. Por ejemplo, pasó con la ley que se venía proponiendo desde la época del informe Rettig, desde 1991, que se tipificara el delito de tortura. Que no ha sido así en términos generales o de país, de los casos que hemos visto, y que es complejo porque el instituto, que es un organismo autónomo, pero que fue creado por el Estado para defender los derechos, debe dar garantía a todos, de ser ecuánime y ser creíble y tener legitimidad. Y hoy día, cuando hay un desprestigio hacia las instituciones, también puede o está afectada este organismo. Y en particular, digamos, tiene que ver por declaraciones como las que ha planteado, en este caso, el señor Mico en Santiago, respecto cuando habló que había un centro de tortura en la estación Baquedano, o las declaraciones que salieron en Buin sobre que había una violación. Entonces, la preocupación es que posteriormente el desmentido, porque el lenguaje construye realidad, y el lenguaje también genera violencia. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo en los hechos, y aquí hablamos las cifras, ¿eh? Y me preocupa porque entiendo que yo lo escuchaba a usted directo esta mañana, que hablaba que había 24 querellas que se habían establecido en la región. Ya entiendo que Carabineros ha puesto 15 querellas, ¿ya?, por afectación de los funcionarios afectados. Entonces, yo le quisiera preguntar al director, porque es bueno clarificarlo, porque usted sabe ahora con las redes todo circula, tanto los maltratos a Carabineros como los maltratos que se han visto a las personas que están protestando. Ese planteamiento de principio que usted señala es para una manifestación pacífica. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en que las autoridades policiales que están investidas en la Constitución y que tienen la prerrogativa de la fuerza pública, la fuerza de las armas, pueden controlar una manifestación que no es pacífica como la que hemos vivido? Porque se le quitó los balines. Hay peticiones que se le quiten las bombas lacrimógenas. Hay dudas razonables en cuando se usa o no el pistón de agua. Y esto se cruza con la propuesta que hizo el presidente de la República de sacar los militares a cuidar ciertas instituciones críticas. Los militares usan armas de guerra. Entonces, hablábamos con las policías esta mañana, si eventualmente se produce nuevamente atentados contra Carabineros o contra los retenes, ¿qué le queda al Carabinero para defenderse? Entonces creo que ahí falta un espacio de construir cómo enfrentamos, y con las otras democracias, cómo controlamos una turba. Ya, porque estamos hablando de turbas, no estamos hablando de los grupos que se movilizan pacíficamente, aquellos que atentan contra la propiedad, atentan contra la vida. Y yo quiero preguntarle si usted también cree que Carabineros, cuando sale a controlar las manifestaciones, sale a disparar a los ojos, ¿ya? Porque esas son las acusaciones que hemos dicho, como que salen expresamente a cazar y a disparar a los ojos a los protestantes. Yo creo que las investigaciones que están en marcha y las denuncias tendrán que determinar responsabilidades en todas aquellas personas que se han excedido de estos famosos protocolos. Pero la pregunta es, ¿cómo la fuerza pública, hoy día, porque no sabemos cómo termina, puede enfrentar a una turba sin tener un exceso, ni también verse afectados ellos? Fundamentalmente por lo que pasa en otras democracias. Las policías en otras partes tú no puedes ni siquiera tocar a un carabinero, y está en Estados Unidos particularmente, y ellos están autorizados a usar las armas de fuego. ¿Cómo nosotros, en un país sudamericano como el nuestro, podemos tener el respeto a los derechos humanos, pero también no exceder y afectar la propiedad pública o afectar la vida de los mismos que tienen que cuidar la vida, digamos, en este caso de la sociedad civil? Y me preocupa a mí especialmente los niveles de violencia que estamos viviendo.
A ver, en primer lugar, no hemos presentado 14 querellas, ni 24, hemos presentado 27. No, 24. Y entre hoy día y mañana estamos presentando 14 más, con lo cual vamos a llegar a 41. A nivel nacional, tenemos un total de 478 querellas presentadas por distintos tipos de hechos que, a juicio del Instituto, son violatorios de derechos humanos, según cifras que me acaban de llegar hace un ratito. Y el Instituto Nacional de Derechos Humanos trata de ser lo más riguroso posible en su actuación. Y en este sentido, cuando hablamos de cifras, hablamos de situaciones que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha visto. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, en sus cifras está entregando ahora 2.808 personas heridas en hospitales, producto de disparos de bala, de disparos de perdigones, por armas de fuego no identificadas, por balines, por golpes, gases y otros. Y de estas 232 personas tienen heridas oculares. Por lo tanto, y yo creo que aquí hay una gran diferencia con la época de la dictadura cívico-militar, y es que todo el mundo tiene cámara. Yo trabajé en la Vicaría de la Solidaridad en los 80, trabajé 5 años, y siempre había problemas para poder acreditar las situaciones violatorias de derechos humanos. Hoy día hay muchos videos que muestran cosas que están pasando y que son violatorios de derechos humanos. Ahora, no toda acción, por supuesto, es violatoria de derechos humanos, pero sí muchas. El uso de la fuerza es una facultad muy delicada, muy delicada. Hay mucha literatura comparada y mucha acción de entrenamiento policial, de educación policial en las policías más avanzadas del mundo que están relacionadas con el uso de la fuerza. Usted me dice, ¿cómo se puede controlar una marcha? Y usted me decía que yo hacía una presentación más o menos idílica. Yo lo que le presento es cuáles son los derechos de las personas. El derecho de las personas es Manifestarse. a manifestarse pacíficamente. Exacto. Ese es un derecho. Si una persona decide hacer otra cosa, no podemos decir, el instituto no dice que esté ejerciendo un derecho. Está ejerciendo una opción personal, pero el instituto no lo califica como un derecho humano. Entre paréntesis, la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala entre sus artículos que el ejercicio de los derechos de las personas debe respetar el derecho de los demás. Lo dice el texto de la Convención. Entonces, Que eso le ocurre en Chile hoy día con las protestas, no respetan el derecho de los demás. Bueno, yo no generalizaría tampoco, porque yo creo que el 99% y probablemente más del 99% de las personas que se manifiestan lo hace pacíficamente. Yo he estado en muchas marchas durante muchos años y he podido ver cómo hay grupitos chicos que llegan de 10 personas en una marcha donde participan 3.000, 4.000 personas, y ese grupito chico se va a poner adelante. Generalmente cuando estamos nosotros identificados con nuestra chaqueta, todos los vemos pasar, sabemos más o menos quiénes son, sabemos cómo se mueven, y al final se van a poner adelante, y esos son los que terminan hegemonizando finalmente el protagonismo de la marcha, porque todas las cámaras se vuelven hacia ellos, la acción de carabineros se vuelve hacia ellos, se genera una batalla campal, y el resto de la gente comienza a retirarse. Eso es muy típico. Entonces, ¿cómo se debe hacer esto? Esto se debe hacer, es una facultad muy delicada, muy difícil de ejercer. Por supuesto que cuando se cometen hechos delictivos, los hechos delictivos, la violencia delictiva en general es contraria a los derechos humanos, así como la acción de alguien que haga uso de la fuerza en los términos que no corresponden de acuerdo a los estándares internacionales, a los protocolos mismos de carabineros, comete una violación de derechos humanos. Un manifestante que ejerce violencia delictiva comete delitos comunes y deben ser reprimidos tanto unos como los otros. Ninguno de los dos debe ser permitido. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que, y por eso hablamos de violaciones de derechos humanos, porque nos interesa que pueda surgir la responsabilidad del Estado, porque estas cosas pasan no por responsabilidad de que un carabinero sea malo, pasa porque probablemente no tuvo el entrenamiento adecuado, probablemente no tuvo la periodicidad adecuada en el entrenamiento, probablemente su formación teórica puede haber sido débil, pero no es ese el punto está en el entrenamiento fundamentalmente. Pasa porque a lo mejor está agotado, está cansado, pasa porque no tiene el equipamiento adecuado. Yo me acuerdo de haber visto una imagen típica en las protestas del año 2011, que eran las protestas de los pingüinos, que de repente venían miles y miles de cabros, y detrás de un kiosquito
esto era más o menos en verano, había un carabinero con camisa y manga corta, escondido detrás del kiosco. ¿Qué hace ese carabinero ahí? Eso es responsabilidad del mando. Y el mando es el Estado. Es gente que está representando al Estado. Bueno, entonces, y el mando le está violando los derechos humanos al no preocuparse de un carabinero que tiene desplegado sin el equipamiento adecuado. El Instituto Nacional de Derechos Humanos publicó un estudio, tiene todos sus estudios publicados a través de su página web el instituto, y publicó un estudio en donde hizo una cantidad más o menos grande de entrevistas a carabineros desplegados en distintas partes del país que les tocaba enfrentar, no a propósito de esta situación, sino que hace años atrás les tocaba enfrentar situaciones de disturbio. Y decían a veces los carabineros, mire, sabe, entrevistas que eran absolutamente reservadas, y el instituto mantiene el secreto, no va a decir quiénes son, pero está publicado esto. Decían los carabineros entrevistados, mire, sabe, estoy durmiendo 3 horas diarias, estoy durmiendo 4 horas diarias. ¿Dónde duerme? Duermo en el suelo de la micro. No duermo en una cama, de la micro carabinero. ¿Dónde va al baño? Voy al baño donde puedo. Salgo de la micro y ahí en una parte más o menos campestre nos estacionamos, ahí hago mis necesidades. ¿Qué come? Como puras leceras. Me pasan cosas más o menos comida plástica. Evidentemente que hay una responsabilidad del Estado en eso. Entonces, ¿qué es lo que interesa y qué es lo que pretende el Instituto Nacional de Derechos Humanos y qué es lo que pretende toda la construcción de instrumentos internacionales de derechos humanos, todos los sistemas de protección? Que los Estados asuman su deber de prevención en materia de derechos humanos, porque no los asumen suficientemente. Y hoy en día, si vemos a alguien que hay numerosos videos de carabineros que a estas alturas operan la escopeta antidisturbios, eso es un problema de entrenamiento del cual es responsable el Estado. Pero ¿cómo se el año 2002, el año 2012, hace 7 años, Carabineros encargó a peritos balísticos de Carabineros que informaran sobre la idoneidad y cómo se debían usar las escopetas antidisturbios. Y los peritos balísticos de Carabineros dijeron que el uso de la escopeta antidisturbios debía hacerse a lo menos a 30 metros de distancia y de 1/3 del cuerpo hacia abajo. Entonces, Carabineros ni siquiera le obedece a Carabineros en el uso de las escopetas antidisturbios. Y ese viene siendo el principal problema. Esto está prohibido en los protocolos, está prohibido por los informes balísticos de Carabineros y sin embargo se hace. Fernando, sigamos con el tema de Carabineros. La verdad es que es probablemente una de las instituciones más cuestionadas porque así como las marchas tienen primera línea, también Carabineros son la primera línea, los que tienen que enfrentar estos procesos. Y hay un plan nacional de capacitación y entrenamiento. No sé si vamos a poder mostrar la imagen, director, porque a partir de este año el Departamento de Derechos Humanos se convirtió en una división de derechos humanos en Carabineros. ¿Ya? Y hay un plan de capacitación para los derechos humanos que precisamente uno de los aspectos que hoy día ahora estamos viendo en la pantalla tiene que ver con la proporcionalidad de la fuerza en el ejercicio de las misiones y de las funciones de Carabineros. Estamos hablando de que es una capacitación que tiene aproximadamente 30 PowerPoint. Y uno de los primeros que... ¿30 láminas 30 o 30 láminas? 30 láminas. Ya. 30 láminas. Entonces, allí aparece cuáles son un poco el uso de la fuerza o de la proporcionalidad de la fuerza respecto de cada situación. Por ejemplo, cuando la persona coopera, solamente tiene que haber una relación verbal del carabinero con la persona. Cuando la persona ofrece resistencia pasiva, es decir, que no hace caso, tiene que haber también una información verbal. Hasta, finalmente, la agresión activa, donde potencialmente el carabinero se siente amenazado. Y efectivamente, en ese caso, el protocolo de derechos humanos habla del uso de armas de fuego. Uso de armas no letales en caso de agresión activa, es decir, cuando no está comprometida la integridad o la seguridad del carabinero. La pregunta en el fondo tiene que ver con que hoy día es posible afirmar categóricamente que se han incumplido los protocolos, porque finalmente Carabineros también dice que dentro de la capacitación que ellos tienen se han utilizado instrumentos jurídicos como la Convención sobre Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, es decir, todo eso se ha incorporado. Yo no sé cómo se pueden incorporar 10 grandes acuerdos en 30 láminas de PowerPoint.
Bueno, hay dos cosas que señalar ahí. Tú partías diciendo que Carabineros estaba en la primera línea de fuego. Y fíjate que ahí quien debe estar en la primera línea de fuego es el Estado. Y el Estado no es solo Carabineros, el Estado son los gobiernos, el Estado es el poder civil, el Estado es el Congreso. Entonces, es función del Estado hacerse cargo de esto. Por supuesto, también es función de la institución especializada, en este caso, que es la policía encargada de resguardar el orden público y el carabinero. Pero no es solamente responsabilidad del Estado, eso es lo que quiero decir, hay una responsabilidad política que es tremendamente importante, y por eso que es importante también el concepto de violación de derechos humanos, porque lo que busca ese concepto es que surja la responsabilidad política del Estado, no cargarle la mano a un agente, sino que surja la responsabilidad del Estado, que es una responsabilidad internacional y una responsabilidad política también en el ámbito nacional. Bien. En relación a esto que tú señalabas, esto es básicamente enseñanza teórica. Es enseñanza teórica, que se hace con un pizarrón en una sala donde el personal está sentado escuchando a un profesor que puede saber mucho, pero esto es enseñanza teórica. ¿Y cuándo se aplica la fuerza? La fuerza se aplica en situaciones de crisis, en situaciones críticas. Y en situaciones críticas, tú lo que tienes que tener es entrenamiento. En Canadá hay una asociación de ex jefes de policía que señala y hay mucha literatura comparada al respecto, que lo más importante es el entrenamiento. En algunas policías de Estados Unidos, no todas las policías tienen la misma, el mismo nivel, digamos, en Estados Unidos. Hay muchas policías en Estados Unidos, en los 3 órdenes de administración, hay 1.600 policías, para que entendamos un poco la complejidad del sistema. Hay algunas que te insisten, por ejemplo, en lo importante del problema del tema de la certificación. Yo creo que todos hemos visto películas, por ejemplo, estadounidenses, donde dicen, que puedo perder la licencia si es que hago tal cosa. Un abogado dice, no voy a hacer eso, que puedo perder la licencia. Un médico. Bueno, también tienes que tener licencia para poder hacer uso de la fuerza. Por ejemplo, la policía en algunos lugares, años atrás, la policía de Boston era una de estas policías que ponía énfasis en el tema de la licencia. Entonces, hay distintos modelos de uso de la fuerza. Ese modelo que tú estás mostrando, por ejemplo, es un modelo de escala progresiva de uso de la fuerza, que es un modelo lineal. Los canadienses usan un modelo circular. Hay distintas formas de comprender el ejercicio de la fuerza y de enfatizar el tema del entrenamiento. En Alemania se hace distinto, en Reino Unido se hace distinto. O sea, este es un tema en el cual no existen recetas. Pero lo que sí está claro es que en una situación de crisis, un policía, aunque haya sido muy buen alumno, no saca nada con acordarse qué es lo que decía el cuadrito de uso de la fuerza o qué es lo que decía el Tratado de Derechos Humanos, porque lo que necesita es tener entrenamiento. ¿Por qué? Porque tiene que reaccionar en fracciones de segundo. Y en fracciones de segundo tiene que decidir racionalmente cuánta fuerza aplica. Y para eso hay que estar entrenado. No hay que haberse aprendido de memoria lo que decía el artículo 15, el 17 o el 5 de un tratado, o tener claridad de cuál es teóricamente el modelo de uso de la fuerza, sino que hay que tener un entrenamiento periódico suficiente que está acreditado. Y en eso le compete también responsabilidad al Poder Civil. En Estados Unidos hay policías que tienen mesas de supervisión que son integradas por ex policías, por expertos de la sociedad civil, profesores universitarios, que hacen un análisis de cómo está funcionando el uso de la fuerza. Y hay distintas experiencias también en Estados Unidos. Hay policías bastante violentas. Creo que también hemos conocido en distintas series de televisión cuáles son las policías más violentas. El tema del movimiento afroamericano creo que es una muestra de ello. Cada cierto tiempo hay consecuencias incluso fatales. Y en ese sentido tampoco es que, insisto, esto no tiene una receta única, sino que hay que ir encontrando ahí cómo esto se hace y además, y el tercer elemento para terminar y que tiene que ver mucho con, creo yo, lo que ha estado pasando acá, que no tenemos un análisis definitivo al respecto, pero esto es una observación mía, tú tienes que tener supervisión eficaz en terreno. Aun cuando tengas incluso buena enseñanza teórica, buen entrenamiento, si no tienes supervisión eficaz en terreno, la cosa se te va a desmandar también. Ok, gracias. Janina. ¿Qué necesario sería la educación de derechos humanos en los colegios? Es impresionante cómo todavía hay gente que cree que porque hay violencia, típico, digamos, que la gente de la derecha en este país todavía no entiende lo que significan los derechos humanos y su protección.
Entonces me llama la atención cómo hemos sido capaces durante todos los años de democracia no haber incorporado este diálogo para que se entienda lo que significa una policía como la hemos visto reprimir, además llevando la fuerza, las armas, y viendo el abandono del Estado de Derecho este último tiempo, con un presidente además tremendamente cuestionado además por la gente de su propio sector. Yo me quedo con lo que dijo Mario Desbordes, que le dijo que ya basta de esconderse la falda de las fuerzas de orden y nuevamente intentar sacar, por ejemplo, a los militares a la calle. Te quiero hacer dos preguntas. ¿Qué te parece el proyecto que manda con suma urgencia al gobierno con respecto a los militares, resguardando algunas zonas críticas? Si tú crees que eso es conveniente, es viable. Lo segundo, preguntarte sobre lo que dijo la española Pilar San Martín sobre el informe de Amnistía Internacional, cuando dice que la intención de las fuerzas de seguridad es clara: dañar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y la violencia sexual contra los manifestantes, que es una de las cosas que detalla este informe, que además generó una tremenda controversia entre los distintos sectores políticos de este país, desestimando una organización tan importante como Amnistía Internacional, y también lo ha hecho con el Instituto de Derechos Humanos. Y la última pregunta, que tiene que ver con que si tú crees que todo lo que ha pasado en Carabineros, y ya llegamos a la cifra de 28.000 millones de pesos, hace además que, habiendo una mala conducta por parte de los que mandan a reprimir de esta manera los mandos altos, si toda esta debacle que ha sufrido también la institución por dentro hace que la ciudadanía no tenga ninguna confianza en la institución. Fernando. A ver, primero en relación al proyecto de ley, evidentemente que el Instituto Nacional de Derechos Humanos no va a emitir una opinión mientras no conozca el proyecto. Habría que conocer el proyecto primero. Lo segundo es que desde un punto de vista de lo que es la política del Instituto, evidentemente que el resguardo del orden público le compete a las policías y sobre todo a las policías trabajando con el Poder Civil. Hay que tener presente que el año 2011 se modificó la ley del Ministerio del Interior y pasó a ser Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Y le compete al Ministro del Interior y al Subsecretario del Interior preocuparse de los temas de seguridad pública y de orden público, elaborando las políticas respectivas que debe ejecutar con las policías que están bajo la dependencia del Ministerio. Por lo tanto, esa es la línea política en la que el Instituto se sitúa, porque es la línea que está de acuerdo a los parámetros del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos señala que en democracia lo que corresponde es que las policías se preocupen de los temas de orden público. Como mejor forma de que los derechos de las personas puedan ser respetados y garantizados. Entonces, eso es lo primero en relación a ese tema, y eso es algo que vale para esta situación, en particular por una cosa que tú señalabas, Janina, que me parece que es importante recalcarla. Yo creo que hoy en día la situación en Chile está tan compleja que hay que darse cuenta que lo que hay que hacer en este momento es cuidar la democracia. ¿Por qué desde el punto de vista de los derechos humanos? Porque la democracia es el sistema político, es el régimen político en donde mejor se resguardan los derechos humanos, con todos los problemas que pueda tener un sistema político democrático, pero sigue siendo el sistema político en donde mejor se resguardan los derechos de las personas. Entonces, en ese sentido, en las democracias los militares no se hacen cargo de los temas de orden público. Ahora bien, si esto se discute democráticamente y se resuelve en esos términos, el Instituto hará valer su opinión, como lo hace siempre, cada vez que se tramita una ley que tiene incidencia o que puede tener incidencia en materia de derechos humanos. El Instituto va y ofrece dar su opinión. Y si no nos hacen caso, tocamos la puerta hasta que nos abren la puerta y decimos queremos opinar tal cosa. Entonces, eso en relación a lo primero. Lo segundo, en relación al informe de Amnistía Internacional. Mira, la posición del Instituto en este sentido es que nosotros tenemos un mandato
que no es necesariamente el mismo mandato que tienen otras organizaciones internacionales de derechos humanos. Tampoco es necesariamente la misma metodología de trabajo. El Instituto Nacional de Derechos Humanos valora que existan otros informes de derechos humanos de la sociedad civil, de organizaciones internacionales especializadas como Amnistía Internacional, pero el Instituto Nacional de Derechos Humanos está trabajando en la construcción de su propio informe. El informe de este año, que tenía una cantidad de capítulos definidos en donde temas como por ejemplo los problemas de los derechos ambientales eran muy importantes, necesariamente va a tener que tener una redistribución de su cobertura para abocarse de manera importante a lo que ha pasado en el último mes. Y lo que sí valora el Instituto es que las autoridades, que los representantes del Estado, los gobiernos puedan considerar que existen distintas visiones. Existe la visión del Instituto Nacional de Derechos Humanos a partir de su metodología, a partir de sus facultades legales, pero también hay otras organizaciones. Entonces, en ese sentido, trabajamos nosotros. Y la tercera pregunta estaba relacionada con, se me fue la tercera. Pero dejemos la tercera pregunta para tu intervención final. Sí. Manuel Millones Mira, es ansioso. Sí, no, porque primero que nada podemos buscar un espacio de entendimiento y creo que uno coincide en la falta de entrenamiento y uno debiera pensar que las fuerzas especiales deben ser una fuerza de élite. Y esa fuerza de élite debe tener la preparación adecuada precisamente para enfrentar estos procedimientos y además a esto que era inédito lo que ocurrió, ¿no? Entonces por ahí hay un espacio de que efectivamente concordamos que se requiere una preparación y quizá homologación a otra experiencia. ¿Le puedo hacer una precisión chiquitita? Sí. Es que generalmente aquí lo que estaba en la discusión, todos nos hemos dado cuenta, es el tema de los protocolos. Sí. Y los protocolos, por ejemplo, el Código Penal dice que no hay que robar. Sí, el robo. Sí. Y eso es un protocolo. Sí, entonces, no es un problema únicamente normativo. Entonces, claro, no sabemos todavía cuál es el problema. Ojo, no sabemos. Pero o es de entrenamiento o es de mando. Sí, ahora, digamos lo siguiente, que la autoridad policial está subordinada a un poder político, ¿ya? Y también ellos actúan por instrucciones políticas al minuto, ¿ya? En las protestas particularmente, los conflictos que hemos vivido en esta región, quien finalmente tiene el mandato, la fuerza es las gobernaciones, quien dice cuándo actúa y dónde actúa, que eso es muy importante. Y también aquí, y no lo he escuchado usted, director, también los fiscales tienen mucho que decir. Muchos de los apercibimientos de arresto de niños y lo que pasa también la fiscalía, y lo señalaba el otro día Mochati en un programa, lo hemos visto los fiscales en estas situaciones de delito consumado o consumándose delito en estas manifestaciones. Entonces, creo que para efecto de hacer una evaluación más global de quienes fallaron o quienes han fallado, no solamente Carabineros, y aquí finalmente esto es un problema político y las policías están arrinconadas porque primero se las ha debilitado, más allá de los conflictos particulares que han tenido. Tenemos, el mismo gobierno lo ha debilitado porque el organismo de derechos humanos dice, mire, no balines, no, en este caso día lacrimógena y no carro. Y las protestas siguen siendo más violentas. ¿Y qué es la mayor preocupación? Que este proyecto de ley, en vez de fortalecer a las policías, le está entregando una potestad a las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas lo decimos, las Fuerzas Armadas, o los militares en particular, solo tienen el uso del arma de fuego. Entonces, si el gobierno está pensando en que así va a enfrentar el conflicto, a mí me preocupa al nivel de violencia que estamos llegando o lo que puede suceder. Y yo quiero finalmente decirle, si usted se hace cargo no de las acusaciones falsas que han emitido también personeros de derechos humanos, que han generado realidad, y eso también es importante que se reconozca o se asuma como errores porque se ha denostado a instituciones de la PDI en su minuto y a Carabineros finalmente siendo falsos los hechos. Porque tiene que usted tener la credibilidad de todo el mundo, usted tiene que ser reconocido en un organismo autónomo independiente. Y finalmente hemos visto muchos observadores de derechos humanos participando en las manifestaciones, ya no solo como veedores. Entonces, yo quisiera que usted me despejara si esos son funcionarios de ustedes o son de ONG que se ponen el casco y andan filmando, y por cierto que si es así, tiene un grado de involucramiento y dejarían de ser imparciales, porque lo que uno requiere es un organismo independiente, autónomo, y no un organismo militante. Entonces, y esto también tiene que ver, en las redes internas hay mucha denostación hacia el Instituto de Derechos Humanos y puede ser también por confusión que no necesariamente es el Instituto, sino de estas otras ONG. Recordemos también que aparecía suscribiendo o rechazando el acuerdo que han suscrito los parlamentarios el Instituto de Derechos Humanos o una ONG similar, hubo que hacer un desmentido que era un sindicato y no era organismo como tal. Entonces, no hay confusión también respecto a cuál es el rol que ustedes tienen y qué es lo que están jugando y si de verdad son ecuánimes en el tratamiento de la información para efecto de tener credibilidad y nos representa a todos.
Bien, Fernando. a ver, primero en relación a cómo trabaja el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos recibe denuncias. Y muchas veces cuando recibe denuncias, esas denuncias son también conocidas por medios de comunicación y cuando el instituto se moviliza, hay medios de comunicación que están presentes. En el caso en particular que usted señalaba de la estación Baquedano del metro, lo que hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos fue precisamente concurrir a tratar de reunir antecedentes para determinar si la denuncia era verosímil o no era verosímil. Pero Sergio Mico lo confirmó. Es el pecado de él. Sergio Mico lo que dijo fue que vamos a recoger antecedentes, yo no me acuerdo exactamente de sus palabras, pero lo que dijo, vamos a recoger antecedentes para ver si esto es así o no es así, porque de ser así, sería una situación gravísima. Y después lo que se siguió haciendo fue, se continuó la verificación y se le pidió al Ministerio Público que investigara. De hecho, se presentó una denuncia para que el Ministerio Público investigara la efectividad de esos hechos o no. Ahora, en esto puede haber habido una palabra más, una palabra menos que pueda haber molestado y después efectivamente hubo un problema ahí con el director de investigaciones, pero yo creo que eso fue suficientemente aclarado en la reunión en que estuvieron ambos sostuvieron sus posiciones, ambos dijeron yo estoy haciendo mi pega y yo creo que ahí se mantuvo respecto de ambos, de los dos en términos del uso de sus facultades. El trabajo de derechos humanos es muy político también, entonces es bien fácil que las instituciones se sientan atacadas, que se sientan amenazadas, porque además si alguien piensa honestamente que está haciendo su pega en términos respetuosos de los derechos humanos, no le gusta que lo fiscalicen, se siente atacado, en fin, entonces es una cosa complicada. Deberíamos tratar siempre de que nadie se sintiera amenazado, nadie se sintiera atacado, pero es difícil, es bastante complejo. Yo creo que en la medida en que uno tiene un trabajo que está respaldado en las cifras, de hecho no nos han desmentido ninguna cifra, llevamos un mes dando cifras y no nos han desmentido ninguna cifra. Y tiene que ver con eso. Nadie se debería sentir amenazado porque deberíamos entender que estamos trabajando para mejorar la acción del Estado, pero no se entiende siempre así. Y además la gente piensa de que los organismos de derechos humanos tienen por función defender a ciertos partidos políticos y no tiene que ver con eso. Usted decía, en segundo lugar, la otra pregunta era si me la... Si aquellos observadores se involucran como militantes, no como observadores. El instituto tiene una cantidad de funcionarios que no me acuerdo si van 198 182 o 182 en el último recuento y ahora en estos últimos días habían algunos que estaban contratados por este mes, así es que a lo mejor ahí ha subido un poquito, pues no eran contratados en todas las regiones tampoco. Esos son funcionarios que tienen la calidad de funcionarios públicos y tienen esa supervisión y este mandato. Independientemente de eso, cualquier grupo de personas de la sociedad civil puede constituirse como un grupo observador de derechos humanos. De hecho, el Sistema Internacional de Protección de las Naciones Unidas y el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos de las Américas, el de la OEA, alientan que la sociedad civil pueda trabajar por el resguardo, la protección de sus derechos humanos y también por la promoción de sus derechos humanos. Y eso es lo que hacen estos grupos. Ahora bien, ellos tienen facultades distintas de las que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por ejemplo, nosotros tenemos facultades legales que además cada vez que hemos tenido conflicto hemos ido a la Contraloría y la Contraloría ha resuelto en favor del Instituto. Nosotros, por ejemplo, podemos entrar a cualquier parte en donde haya una persona que esté privada de libertad en forma permanente o transitoria, sea un lugar fijo o móvil. Por ejemplo, nos podemos subir a una micro, nos podemos subir a cualquier vehículo, podemos entrar a un hospital psiquiátrico, a cualquier parte. Y esas facultades obviamente no las tienen estos organismos, por lo tanto ellos tienen que buscar sus propias estrategias de actuación. Muchas veces hay grupos de partidos políticos o vinculados a algún parecer político que organizan su propio grupo y está muy bien que lo hagan, pero hay que entender que ese es un trabajo también que aporta, así como aporta el informe de Amnistía Internacional, también aporta la visión de los observadores de derechos humanos en la sociedad civil. La Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, fue fruto
en medida importante porque a nivel mundial las organizaciones de derechos humanos de los niños que había en todo el mundo empezaron a empujar, hasta que se llegó a tener una convención internacional de los derechos del niño suscrita por las Naciones Unidas, y actualmente es el tratado de derechos humanos del mundo que tiene mayor cantidad de ratificaciones. Pero si no hubiera sido por lo que hicieron las organizaciones de la sociedad civil, probablemente todavía no tendríamos tratado. Perdón, si usted nos ha dicho nada sobre el adoctrinamiento, algunos videos que hay tías de jardines infantiles que lo dan a los niños entregado consignas políticas contra el gobierno y contra el presidente. Es que, ojo, ¿eso no es una vulneración de los derechos del niño, derechos humanos? Es que, a ver, el Instituto Nacional de Derechos Humanos lo que respalda es que el ejercicio de la manifestación pacífica como una derivación de lo que yo señalaba, la libertad de opinión y la libertad de expresión, sea ejercido por personas que tengan la facultad de hacer ese ejercicio de derechos humanos. Y tampoco nos compete pronunciarnos respecto de todo lo que ocurre, porque tampoco somos el gobierno, insisto en eso. O sea, ahí hay cosas que... ¿Pero no se vulnera el derecho humano de un niño, que una tía de niño de 5 años que le enseña canciones contra el gobierno? Habría que recibir una denuncia y habría que analizarla en su mérito, y probablemente, y en ese sentido no se olvide usted... ¿Y serían ustedes los que deben recibir? Pero para allá voy. A nosotros nos pueden presentar la denuncia, pero nosotros lo que vamos a hacer es pedirle opinión a la Defensoría de la Niñez, porque hay un organismo especializado, que es la Defensoría de la Niñez. Oiga, ¿qué le parece esto? ¿Qué opinan ustedes? Ahí trataremos de seguir esas orientaciones, porque para eso el Estado crea un organismo especializado. Si no, no tendría sentido que lo creara. Bueno, la ministra Cubillo, de hecho, anunció hoy día que iba a presentar un proyecto de ley precisamente para sancionar situaciones como las que acaba de plantear. Hoy día. Última reflexión de 2 minutos, reflexión más que pregunta. Sí, no, mi reflexión es que escuchando a Fernando y bueno, escuchando también a algunas otras personas del Instituto de Derechos Humanos, es la tremenda ignorancia que hay en este país con respecto a los derechos humanos. Y desgraciadamente, para tener una mejor convivencia, para tener un mayor respeto entre los ciudadanos, es fundamental que la gente se informe y sepa lo que significa resguardar los derechos humanos. Agradezco también el que mencione a las organizaciones de la sociedad civil alrededor del mundo, que me ha tocado también estar como observadora. Entonces, por eso te lo digo, el que ese trabajo que uno hace en forma gratuita, que tiene que ver con una sensación de mejor democracia, sea una ayuda también para que en el mundo se pueda comprender la importancia de esto. Me da la sensación que no vamos a salir de esta crisis tan pronto, porque hay una mirada de la cabeza de este gobierno que no está entendiendo que por la fuerza y por las medidas además que son absolutamente insuficientes, no vamos a resolver un estallido social tan importante y tan demostrativo del descontento de la desigualdad en Chile como lo estamos viendo hoy día. La gente derechamente está pidiendo que el presidente de la República ya no esté en la cabeza de este gobierno, y tal vez para allá apunten las señales. Felicitaciones, Fernando, por el trabajo que hace Derechos Humanos, y felicitaciones por ti, además, por la claridad y ojalá que puedas estar más en los colegios, y ojalá, aprovechando que está el consejero aquí, puedan hacer algo también con algún tipo de educación cívica más extensa frente a los derechos humanos, porque la verdad es que no solamente tenemos actores ignorantes en el tema, sino que tenemos una sociedad que se ve influenciada de repente por opiniones que no corresponden. La vida de los seres humanos en la protección ante todo nos va a hacer mejores países y mejores democracias. Muy bien. Manuel Millones, reflexión más que pregunta. Izquierda, Janina, eso, porque además esto puede ser circunstancial. No, no tiene nunca que ser patrimonio, tiene que ser un mañana humano. puede haber un gobierno de sello distinto y se pueden vulnerar los derechos también de los ciudadanos que estén manifestándose en esa época. Por eso es que me preocupa, digamos, cómo termina esta situación, esta explosión social, y cómo enfrentamos, y no hay un acuerdo en cómo enfrentamos. Mañana entra el proyecto de consumo de urgencia, la discusión del tema de los militares. ¿Cómo enfrentamos esta crisis frente al nivel de polarización y de violencia? Y ahí don Fernando no ha dicho nada, porque hay un nivel de violencia. Él se refiere fundamentalmente a los manifestantes pacíficos, pero aquí estamos hablando cómo se enfrenta a esos manifestantes violentos, probablemente muchos anarquistas de ellos, cómo se enfrenta, y hoy día la población tiene temor. Y tiene temor de desplazarse, tiene temor de salir, tiene temor en su casa. Y eso también es una vulneración del Estado de Derecho y los derechos fundamentales de todos nosotros. Entonces, yo le devuelvo la pregunta, ¿cómo salimos? Y también, si alcanza el tiempo,
¿qué le haría a él o qué modificación legal haría para que el Instituto de Derechos Humanos fuera más ecuánime? Porque la verdad que también hay una mirada que tiene como que tiene un sesgo ideológico. No es así, pero lamentablemente está instalado en una mayoría del país un porcentaje importante que tiene más un activo, más un rol militante que una institución que da garantía a todo. Fernando. A ver, Le mando saludo a todos, a todo esto le mando saludo a quien es pivo. Para poder redondear y además finalizar con un mensaje a los televidentes. Bien, recoger primero lo que decía Yanina y que es tremendamente importante y nosotros lo hacemos. Lo que pasa es que en estos días, en el último mes, ha quedado un poco de lado. Es lo que más hacemos, promoción de derechos humanos. Promoción de derechos humanos significa educación, capacitación, extensión en materia de derechos humanos. Aquí en la región de Valparaíso lo hacemos mucho, tenemos alianzas y convenios con universidades, vamos mucho a colegios, pero siempre es insuficiente atendido el escaso contingente que tenemos. Así es que, pero eso es lo fundamental. De hecho, las Naciones Unidas, que fue el primer sistema que se creó de protección internacional de derechos humanos, comenzó el año 1945 hasta mediados de los 60, realizó básicamente promoción y de ahí empezó recién a hacer protección. Así que eso revela la importancia que tiene el tema. Lo segundo, yo dije antes que la violencia delictiva es contraria a los derechos humanos. Esa es la posición del instituto. Evidentemente nadie puede ejercer sus derechos en situaciones de inseguridad. Y lo que el instituto promueve es que la gente pueda ejercer sus derechos. Y le corresponde a los estados cumplir con el deber de garantía que implica generar las condiciones necesarias a través de medidas políticas, programáticas, presupuestarias, legislativas, de todo orden, para que la gente pueda ejercer sus derechos. Entonces, si hay violencia delictiva, evidentemente la gente no puede, por ejemplo, libertad de desplazamiento, es difícil, libertad de trabajo, en fin, está una serie de cosas. Yo creo que en esta etapa, en relación al cómo salimos, la posición del instituto es que debe resguardarse a toda costa el Estado de Derecho. Por supuesto, al instituto no le corresponde dar una solución, una, entre comillas, solución, porque probablemente no hay una solución, sino que haya muchos pasos que dar, muchas medidas que tomar, y a quien le corresponde la conducción es al gobierno, no al instituto. Pero sí el instituto está remarcando la importancia en los últimos días de que exista una trilogía de elementos que son derechos humanos, democracia y Estado de Derecho. Esto es absolutamente fundamental para poder avanzar y superar esta situación. Ahora, ¿cómo se haga eso? ¿Cómo se conjugue democracia, derechos humanos y Estado de Derecho? Eso le corresponde fundamentalmente al gobierno. Ahí está la mayor responsabilidad de todo. Alguien lo dijo hace un rato, este es un problema político, creo que usted lo dijo, y es cierto. Y los problemas políticos requieren soluciones políticas, no sacar masivamente a los carabineros a la calle, ni menos sacar a los militares a la calle, sino que requiere acción política. Y eso es lo que debería incentivarse en este momento dentro de este marco, insisto, una vez más, democracia, derechos humanos, Estado de Derecho. Perfecto. Bueno, yo le quiero dar las gracias a Fernando Martínez, jefe regional del Instituto de Derechos Humanos de la región de Valparaíso. Director. Jefe regional, ese es el cargo, ¿no? Jefe regional. En estricto rigor para la precisión del lenguaje. Ahora nadie me dice jefe, todo el mundo dice... Todos dicen director, pero... Oiga, yo le quiero agradecer y por supuesto este es un tema muy, muy contingente. El tema de los derechos humanos no es un tema que venza en un gobierno, sino que como muy bien lo decías, Fernando, es un tema que está permanentemente. Probablemente hoy nos hemos reencontrado con estas violaciones de los derechos humanos, pero la verdad es que hoy día el tema de derechos humanos en una sociedad como la sociedad del siglo XXI es mucho más amplia que estos problemas que hoy día estamos viviendo, que fundamentalmente están viviéndose por la contingencia política y las movilizaciones. Pero hay otros elementos, el tema que tú lo mencionaste, el tema del agua, el tema de vivir en un ambiente seguro. La verdad es que son muchos hoy día los elementos que hacemos un llamado a quienes vayan a ser candidatos a la Asamblea Constituyente o como quiera que le llame, para que el tema de los derechos humanos pueda ser incorporado y además sea incorporado desde una perspectiva de la modernidad. ¿Cuáles son los derechos humanos hoy día cuando ya hemos iniciado y hemos avanzado bastante en el siglo XXI? Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Yanina, y además también muchas gracias a usted por acompañarnos una vez más en este programa, su programa de análisis y discusión. La verdad es que hoy día cada uno de nuestros panelistas hacían 3 o 4 preguntas en cada pregunta, por eso probablemente no alcanzamos a contestar todo,
pero tenga la seguridad de que puede meterse usted además a la página del Instituto de Derechos Humanos, donde además existe un link para aquellas personas que sientan que han sido vulneradas. Es lo primero que aparece en la página. Usted se mete a la página indh.cl y aparece para las denuncias que pudiesen formularse, ¿no es verdad, Fernando? Así es. Perfecto. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos la próxima semana a esta misma hora en Tele5 HD, su canal.